En esta oportunidad nos damos cita para comentar de un tema importante a raíz de la situación que está pasando, pues muchas personas nos preguntan en el entendido sobre el tema de las notificaciones de los contratos por parte de la administración tributaria relacionado pues al tema de los alquileres. Básicamente de todos los emprendedores y empresarios que ya naturalmente han recibido las cartas, ¿no? Entonces hay que tener bastante, digámoslo en cuenta, esta situación. En una oportunidad que está acá, nos preguntaba que los contratos, el abogado le había dicho que no era necesario legalizarlos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ver, amigos. ¿Qué nos dice, por ejemplo, la doctrina? Vamos a analizar el tema de la legalización de los contratos. Mucho se habla, por si acaso, de la fecha cierta. Entonces, muchas personas nos preguntan en qué parte de la normativa tributaria establece la fecha cierta. ¿Cómo se determina la fecha cierta? Porque no saben la cantidad de casos que tenemos, pues, por esta situación a nivel nacional que la administración tributaria está requiriendo. Claro, lo que pasa es que la SUNAT está recabando información o las cartas para luego, digámoslo, cobrarles de manera coercitiva a los dueños de locales, ¿no? Pero vamos a este escenario, entonces, ¿qué nos dice? O vamos a analizar desde la perspectiva de la doctrina, desde el punto de vista de la jurisprudencia y desde el punto de vista de nuestras legislación o nuestras disposiciones y también ley de notariado y qué dice la SUNAT al respecto. Entonces, cuando nosotros analizamos la doctrina, sobre todo, damos ahí al doctor Sáenz que nos dice, la fecha cierta tiene efectos frente a terceros que no fueron parte de la elaboración del documento. ¿Esto cómo se materializa? ¿Cómo se entiende? Claro, porque si yo quiero demostrar la fecha cierta, obviamente la doctrina nos dice, a ver, lo único que esto hace, básicamente, para dar credibilidad al tema de los actos celebrados entre las dos partes. O sea, tiene influencia contra terceros porque yo estoy determinando en un, digámoslo, determinado, valga la redundancia, momento en la que se lleva a cabo. Sí, pues ese es el espíritu realmente de la legalización, en todo caso de las firmas. Entonces entendemos del punto de vista, claro, ya saben que la doctrina, pues son las personas especialistas que opinan sobre una materia. No es lo mismo decir la doctrina que de repente decir, pues, la jurisprudencia. Ahora, ¿qué nos dice la legislación? Sobre todo en el Código Procesal Civil. Es importante en esa materia. Entonces entendemos en el artículo 245 nos dice, claro, hay supuestos, 4 supuestos, si más no me falla la memoria, dentro del, digámoslo, el Código Procesal Civil, nos dice, un documento privado adquiere fecha cierta y produce eficacia jurídica desde... Entonces, en el punto número 3 encontramos la presentación del documento ante el notario público para que certifique la fecha cierta o legalice las firmas. Entonces, es importante tener en cuenta que en materia civil tramos esa regulación de manera expresa, de manera taxativa, que la fecha cierta obviamente se da ante el notario público, ¿correcto? Entonces, ahora, ¿qué nos dice la jurisprudencia? En la resolución del Tribunal Fiscal, la 420 de la Sala 1 del 2019, nos dice básicamente, el artículo 125 del Código Tributario no establece como requisito que de los documentos presentados como medios probatorios sean de fecha cierta, por lo que en esto no es un motivo para desconocer la fehaciencia. Ah, claro, porque justamente lo que yo siempre les he dicho, todo el mundo que me ha llamado por el tema de los contratos, hoy me dice, tengo el problema, y eso también me han dicho aquí en dictó los amigos, o sea, oye, no tengo el contrato es la de menos, no te preocupes, puedes tenerlo a firma simple, no hay problema. Porque si nos vamos a la legislación tributaria, sobre todo para acreditar la fehaciencia de la operación, buscamos por todas las normativas o las disposiciones en materia fiscal, probablemente no encontramos ninguna. Por ahí, de manera indirecta, podríamos decir, sí, pero no está de manera expresa, como si es el 5% básicamente que te dicen que tienes que tener para utilizar el costo gasto. Ah, en ese caso sí. Entonces, por eso, esta consecuencia nos lleva a pensar que la administración tributaria, pues, pretendía desconocer un documento, digámoslo, firmado, simplemente las partes que decía que no merituaba, pues, los hechos. Entonces, en ese sentido, el Tribunal Fiscal inventó la plana, dijo, no, SUNAT, tú no puedes alegar eso. Por eso es que nosotros siempre hemos presentado los contratos, básicamente, a la SUNAT, firma con huella. Pues a ver, si está la firma y está la huella, que en un peritaje puedan decir que no firmaron las partes, pues es imposible, porque te respaldas en el derecho, digámoslo, dentro del mundo civil, no en el mundo tributario. Pero sí, claro, la fecha cierta es importante para ciertas operaciones en la cual podríamos tener una mayor certeza, que duda cabe. Por eso cuando me llaman, digo, no te preocupes. Si tienes firmado los contratos, tranquilo. Lo único que tienes que preocuparte es que tengas el voucher del 5%. O sea, no tengo que legalizar el contrato. Si no lo has legalizado, no hay problema.
Ah, ¿significa que nunca voy a tener? No, no, yo no estoy diciendo que no tenga legalizado, porque la legalización es un tema importante para otras materias, que también ayuda al tema tributario, cierto. Ahora nosotros vamos a analizar el tema, lo que se llama pues la ley del notariado, decreto legislativo 1049. Revisando en el artículo 97, nos dice la autorización del notario es un instrumento público. ¿Por qué? Porque el notario, estimados amigos, es el quien da fe, pues. Es el que da fe de ese hecho, claro, porque podría todos los acuerdos, por si acaso, de las partes son válidos desde el momento que estas personas llegan, digámoslo, a reunirse y plasman esos acuerdos en un papel. Entonces, a partir de ahí se entiende que nace la obligación para las partes. Pero claro, si yo, ojo, que la legalización, estimados amigos, dentro del derecho, lo que permite es tener una seguridad jurídica. Eso es el tema de la legalización. ¿Y lo hace quién? Lo hace el notario. Da fe de que esa persona es capaz desde el punto de vista del ejercicio de sus facultades, entonces va al notario a legalizar. Lo único que hace el notario dice, a ver, ya, Pedrito Los Palotes viene a certificar la legalización del contrato. Sí, voy a ver si Pedrito tiene la capacidad jurídica, capacidad mental para poder contratar y poder certificar ese hecho que básicamente están plasmando en ese contrato. Por eso se llama seguridad jurídica. Pero no significa, básicamente, porque la mayoría, ojo, la mayoría de las personas se van al notario con el contrato. La mayoría de los notarios tienen la certificación, no elaboran contratos. No elaboran contratos. Entonces, la mayoría de los casos es así. Algunos notarios sí tienen los abogados que están internamente, sí, tienen su costo, me parece muy bien. Pero entonces, ese es el detalle, esa es la situación. De hecho, ahorita antes de entrar al programa, un cliente me llama, me dice, mira, sí sabe, estoy haciendo una transacción a nivel de esto, hay una, digamos, importante, un bufete de abogados, de contadores, me están diciendo que hay esto, el otro. Entonces, pido al notario, me dice una cosa, pido ya mejor, no sé qué hacer. Entonces le digo, bueno, pues a ver, ¿qué está pasando, no? Claro, cada empresa tiene su política, tiene su forma de trabajar y tiene su forma de sacar dinero, cobrar dinero. Me dejo entender. Entonces hay un tema interesante desde el punto de vista, pero lo que uno tiene que entender, el contrato básicamente de la legalización es por seguridad jurídica. Porque ¿qué pasa si yo tengo un contrato firmado y no tengo legalizado? Y yo quiero hacer valer ese contrato dentro del ámbito civil para reclamar un derecho. Tendría que entrar un peritaje, tendría que ver que no ha sido falsificación, todo un tema, que es un poco más, digámoslo, de carga probatoria que tiene que pasar ese contrato, ¿cierto? Pero si eso lo llevamos al tema tributario, dice, oye, ¿en qué parte del tema tributario establece que yo tengo que tener legalizado y si no la tengo legalizado la SUNAT me desconoce el gasto? Pues no lo he establecido, lamentablemente. De manera indirecta, de repente podríamos analizar el artículo 57 de la Ley de Impuesto a la Renta, lo cual hay una, digámoslo, situación de numerales en la que nos dice, bueno, si tú has hecho, digámoslo, un acto jurídico, pues tienes que demostrarlo con escritura pública o con contrato, digámoslo, de fecha cierta o documento que sea, digámoslo, veraz. Está bien, porque viene por básicamente aplicación de incremento patrimonial no justificado. Eso ya se modificó desde el año 2021-22, si mal no me falla la memoria, 2021, digamos, el artículo 57, porque antes no había este tema. Antes no había, ¿por qué? Simplemente por la persona decía, no, es que me donaron. Ya, pues, presentaba cualquier documento. Pero a partir de este año 2022, ¿qué es lo que ocurre? Se modifica todo lo que tiene relacionado a incremento patrimonial. Si tú quieres demostrar que te donaron un terreno, te donaron dinero, entonces tienes que tener un documento de fecha cierta, que duda cabe. Por ahí podríamos, digamos, un poco en directo, analizar el tema de la fecha cierta del contrato. Pero mira lo que dice en la resolución de superintendencia, la 00799 SUNAT. En el literal D, básicamente nos establece del numeral 6.1, el artículo 4, las firmas de las partes intervinientes se encuentran legalizados ante el notario. ¿Eso qué significa? Lo único que tendrían que analizar esta resolución es para efectos de qué. Si yo paso el tema de los recibos, digamos los servicios básicos a la contabilidad. En ese caso sí me ha establecido este tema importante, porque me dice, si tú como inquilino vas a pasar a la contabilidad, el tema de los gastos, del recibo de luz, agua y el tema básicamente del IGB, mejor dicho, tú te vas a hacer cargo de eso. Tiene que haber una cláusula. Y entonces ese contrato, como vas a utilizar un recibo que no está a nombre de digamos, lo contribuyente, y lo vas a hacer cargo, te vas a hacer cargo de eso, y me parece lógico, me parece todo perfecto. ¿Por qué? Porque ningún inquilino, creo, dice, bueno, te voy a pagar a todo costo, ¿no? Podría haber, ¿no? Pero la mayoría de los propietarios dicen, no, no, tú te encargas, tú consumes tu luz, tú te la pagas. Tú consumes tu agua, tú te la pagas. Eso ahí yo no, ya no entro a talla. Porque, claro, puede ser empresas que obviamente pues tienen muchísimo movimiento de repente con maquinaria y tienen pues consumo de luz. O puede ser el tema del agua. Entonces, cada quien se encarga. Y por principio de causalidad, eso es deducible. Por principio de causalidad, eso es deducible. Entonces, pero eso tienes que tenerlo ¿dónde? Tienes que tenerlo plasmado en el contrato. El inquilino es el encargado de pagar pues el tema del, digamos, los servicios.
Entonces, le hemos hecho un resumen, estimados amigos, en esta oportunidad para que ustedes tengan, digámoslo, en cuenta esta figura de lo que es la legalización de la firma, lo que es básicamente la determinación de la fecha cierta en la cual da fe, en este caso el notario o la misma SUNAT, que tiene también su independencia, para que dé fecha, digamos, la legalización cuando ocurren los hechos. Si yo digo, el día de hoy, digámoslo, procedido a alquilar un local, y pongo, digámoslo, fecha, digámoslo, 28 de junio, legalizo que ese acto ha ocurrido hoy. ¿Quién me la da fe? Pues obviamente el notario va a validar que mi firma concuerda, obviamente, con el RENIET, entonces para que pueda certificar ese contrato. Pero me va a poner con un sello grande, porque la mayoría no lo hace, son políticas de los notarios, este contrato no ha sido elaborado dentro del notario. ¿Por qué? Porque el contrato ya entra elaborado por el mismo, digamos, la persona que se acerca a legalizar la firma. Entonces, estimados amigos, ahí está la gran diferencia entre aplicar el derecho civil y aplicar el derecho tributario. Porque en tema tributario, para que la administración tributaria pueda, de alguna manera, conocer que es un elemento, si la tienes certificado, legalizado, pues que duda cabe, le da mayor veracidad, mayor seguridad jurídica a todos los actos que el contribuyente haya hecho. Lo cual me parece importante, pero no sé, la administración tributaria no puede pretender desconocer, obviamente, porque no está legalizado. Porque si lo tipificara como tal en un artículo de repente del Código Tributario o de la ley del impuesto a la renta, pues eso sería interesante, ¿no? Por eso entonces la conclusión final, si tú has sido notificado por parte de la SUNAT con el tema, lo que corresponde a las cartas, por los alquileres, lo que tendrías que hacer es simplemente demostrar el 5% del voucher que, digámoslo, el propietario del local ha pagado y con eso todo bien, y adjuntas el contrato. Y claro, vas a tener que responder el tema del cuestionario que te mandan al final, que te dicen cuál es la forma de identificación de la persona que obviamente pues el dueño del local. Y de ese punto de vista entonces estás presentando el descargo de acuerdo pues al requerimiento en la carta, ¿no? Entonces amigos, espero que esta información sea de ayuda para cada uno de ustedes, que es importante dado pues que vuelvo recalco, es una pregunta que me la vienen haciendo desde que la administración tributaria ha empezado a enviar las cartas masivas. Y no saben las llamadas, los WhatsApp que entran obviamente en esa línea. Me acaba de llegar esto, me tengo este problema, estoy en problemas. No, el problema es que la SUNAT quiere saber realmente quién es esa persona, la propietaria, si verdaderamente en el local que estás es correcto. Porque hay N casos. Iniciaron el negocio hace un año en esa dirección, pero nunca cambiaron la dirección. Entonces ya saben la contingencia que viene a raíz de eso. Bueno. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, es gratis, así no te pierdes ningún programa, porque serás notificado cuando salimos al aire.